Bienvenidos al segundo semestre de la Escuela de Discipulado. Es una bendición poder estar con ustedes otra vez y aprender más sobre Jesús y cómo debemos ser siguiéndolo como sus discípulos. Espero que ahora este segundo semestre hayan tenido un buen descanso entre los semestres y ahora estén listos para continuar a crecer en la imagen de Cristo. Y que durante el descanso igual estuvieron siguiendo esos pasos de conocer más a Jesús cada día. Este primer semestre vamos a estar viendo otra vez estos videos semanales que tenemos y vamos a estar viendo el libro de Hechos. El libro de Hechos muchas veces se le habla el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero lo que vemos realmente es que son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Por esas primeras 4 semanas vamos a empezar aprendiendo más sobre el Espíritu Santo. En el libro de Hechos, para poder terminar, vamos a estar leyendo 2 capítulos cada semana y viendo cómo el Espíritu Santo va trabajando a través de ellos. El libro de Hechos es el modelo de Dios para la iglesia a través de las eras. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo trabajó a través de ellos en este tiempo. Por esa razón vamos a estar leyendo el libro de Agua Viva de Chuck Smith. Y vamos semana a semana a estar trabajando a través de ese libro. Como siempre estamos viendo los devocionales de la Nueva Vida y Devoción Extrema. Estos son de alguna manera un trabajo extra que ustedes pueden hacer, pero les animo que lo hagan para que puedan traerlo a la discusión semanal durante su reflexión semanal como grupo y poder hablar las cosas que Dios les está enseñando a través de la Nueva Vida y Devoción Extrema. Para algunos que están tomando este curso también habrá otros libros y materiales que se vayan añadiendo, pero esta es la base para nuestro segundo semestre de la Escuela de Discipulado. Entonces recordemos los videos semanales, aprendiendo de ellos, listos para nuestra reflexión semanal. Les recuerdo que estén tomando notas mientras están viendo los videos de las cosas que están viendo y que Dios les está enseñando. Igual tomar notas de lo que Dios les está enseñando en el libro de Hechos y en la obra del Espíritu Santo a través de esa primera iglesia. Igual en el libro de Agua Viva y los devocionales, para que cuando se reúnan para su reflexión semanal tengan ese material para poder tener esas conversaciones, para realmente dejar que las verdades que están aprendiendo pues vayan dentro de su vida y su corazón, y que juntos como grupo puedan animarse unos a otros y traer ese momento de reflexión profunda de las verdades de la palabra. Entonces ese es el bosquejo del segundo semestre, lo que vamos a estar viendo, y empezamos esta semana, como vimos, con la clase número 1, la persona y la obra del Espíritu Santo, primera parte. Y vamos, si queremos ver en las siguientes semanas, vamos a ver quién es el Espíritu Santo, cómo trabaja el Espíritu Santo, qué es el bautismo del Espíritu Santo, cuáles son los dones del Espíritu Santo que nos ha dado, cómo se usan, cómo los demuestran. Pero lo más importante es empezar a ver quién es el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos lleva a entender. Claro, podemos ver que es parte de la Trinidad. Vemos Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesús, Dios Espíritu Santo. Nos habla la Trinidad. Cuando aprendemos más en la palabra sobre Dios, ¿quién es Dios? Dios es 3, pero Dios es 1. Y de esas 3 partes vemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y muchas veces con esa falta de conocimiento pensamos el Espíritu Santo, y muchas veces en vez de pensarlo como Él, lo piensan como eso, como una cosa, una fuerza, un poder, una entidad. Y hay muchas malas interpretaciones de qué es el Espíritu Santo. Y muchos porque la gente no conoce la Biblia, no conoce lo que dice la Biblia sobre el Espíritu Santo. Por eso vamos a hacernos y familiarizarnos con lo que dice la palabra, para que podamos ver cómo el Espíritu Santo puede llenarnos, darnos ese poder, guiarnos, ser parte de nuestra vida. Mucha gente piensa, bueno, el Espíritu es un poder, y de alguna manera cualquier persona que sepa cómo conectar con ese poder puede hacerlo. Y podemos tener la idea errónea que es un poder con el cual podemos conectar si somos cualquier persona.
y hasta gente que piensa, pues es el poder que igual alguien que es budista o alguien que es espiritista puede conectar a ese poder. El Espíritu Santo no es un poder, es una persona. Y la manera que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros es tener esa vida en Cristo. Por eso necesitamos ver quién es el Espíritu Santo. Porque hoy en día hay muchos falsos espíritus, falsos ideas sobre el Espíritu Santo. Y esas ideas del mundo que nos llevan pueden no solamente confundirnos a nosotros, pero pueden confundir a la iglesia. Y le empiezan a dar esa validez al enemigo, a Satanás. Pero la Escritura revela quién es Él. Y vamos a estar viendo y aprendiendo primeramente que el Espíritu Santo es una persona. Por eso se refiere como el Espíritu Santo, no una cosa. Es como el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es una persona. Y empezando a ver algunos de los versículos que tenemos, vamos a ver varios y espero que tengan, si quieren pausar el video para anotarlos, pero igual voy a tratar de mandar algunas hojas para que puedan verlas, lo que vamos a estar viendo estas semanas. Tenemos un material que se llama Maná para hoy, que vamos a poner como recurso, aunque no vamos a verlo en la misma orden o vamos a ver ciertas partes, pero también tiene como una parte de las cosas que vamos a estar viendo en estas semanas. Pero por ahora vamos a ver algunos versículos, como ven aquí en el libro de Juan, encontrando Juan, y estamos viendo la persona del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo. Juan capítulo 15. Y si leemos en el versículo 26, dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Entonces el Espíritu que viene del Padre, y esa es la parte de Él como persona, como de alguna manera como una personalidad. No es una fuerza, pero es una persona. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, y lo vamos en letras mayúsculas. Si nos vamos atrás un capítulo, a Juan 14, 16, y dice: rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador. Vemos palabra mayúscula, para que esté con vosotros para siempre. Y vemos ese Consolador, su persona. Vamos a ver un poco más sobre el nombre de Dios. Va a ser el Consolador, es una persona, un pronombre personal, no es una fuerza, pero es letra mayúscula C, Consolador. Este Consolador es una persona única. Vemos más adelante el versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Otra vez, Él, y os recordará todo lo que los he dicho. Vamos un capítulo más a Juan 16, versículo 7. Pero os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador, otra vez su título, no vendrá a vosotros, pero si me voy, los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Entonces Él va a venir, Él, una persona. Un poco más adelante en el 13, en 14 dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Va a tener esa conexión con Jesús, es parte, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Él va a venir y va a hablarnos de Jesús. Van viendo atrás a Juan capítulo 3, y vemos ahí en Juan capítulo 3, versículo 5, dice aquí la conversación de Jesús con Nicodemo. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu, otra vez mayúscula, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, letra mayúscula, Espíritu es. Y no te asombres de que te haya dicho: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Letra mayúscula, nombre personal, el Espíritu de Dios. Y vemos ahí esa bendición de lo que vemos ahí.
Nos vamos un poquito más adelante al libro de Hechos, Hechos capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, se les aparecieron lenguas como fuego que repartiendo se postraron sobre cada uno de ellos. Y vemos, todos ellos fueron llenos de el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu se les daba, esa persona les daba la habilidad para expresarse. Vemos ahí cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos. Pero más atrás, por eso lo vemos en esta orden, vemos que también los discípulos ya tenían el Espíritu de Dios, pero aquí vino sobre ellos con poder. Y vamos a hablar cómo el Espíritu está con nosotros, está en nosotros y viene sobre nosotros con el poder de Dios. Porque si vamos unas páginas por atrás, en Juan capítulo 20, versículo 22, Jesús hablando con sus discípulos dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Vemos que ya tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, pero ahí en el Hechos vemos que vino sobre ellos con poder para hacer la obra de Dios. Pero en todo esto vemos que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder, vamos a ver, sin personalidad, como vamos a ver un poco más adelante. No es una entidad, pero es una persona y es una de las personas de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, estamos bien aprender más de quién es Él. Y para verlo vamos a ver no solamente quién es, pero cómo se describe como persona, su personalidad. Y cuando vemos la personalidad de Dios, vamos a ver que nos habla del Espíritu Santo de la misma manera que habla de Dios. Empezando que conoce las cosas de Dios. Si vamos a ver ese conocimiento, vamos a 1 de Corintios, capítulo 2. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 11. Dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces vemos la conexión en la persona de él, es el Espíritu de Dios. Él, vemos personalidad, pero también vemos la conexión. Él conoce las cosas de Dios. Vemos que el Espíritu Santo en su persona también tiene voluntad. Si vemos en Romanos capítulo 8, versículo 27, dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios, Él conoce el corazón de cada uno de nosotros y conoce lo que Dios quiere para nosotros, sabe lo que quiere y intercede por nosotros, conoce lo que Dios quiere para nuestras vidas y también es ese intercesor para conectarnos con esa voluntad de Dios. Un poco más adelante vemos un poco que tiene atributos en Romanos 15, versículo 30. Dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en nuestras oraciones de Dios por mí. Romanos 15, 30. Que nos esforcemos en ese conocimiento y vemos ese amor que tiene por nosotros. Vemos ahí que el Espíritu de Jesús tiene ese amor y el Espíritu Santo tiene ese amor. Vemos ese atributo de amor para nosotros. Y tiene ese amor, igual que el amor de Jesús lo trajo del cielo a la tierra, el amor del Espíritu Santo está trabajando en nosotros también. Vemos que el Espíritu Santo tiene emoción. Puede ser, como vemos ahí en Efesios, dos versículos que nos deberían llamar la atención. En Efesios es el primero, y lo vamos a ver estos varias veces. Efesios capítulo 4, versículo 30, simplemente nos dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de redención. El Espíritu Santo puede tener tristeza, puede ser
Podemos darle tristeza al no escuchar, al no estar dejando que haga esa obra, ese amor de nosotros, trabaje y nos enseñe la voluntad de Dios, nos enseñe las cosas, los planes de Dios para nosotros. Podemos traer esa tristeza, o la otra versión dice contristar, traer esa tristeza. Igual vemos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 1 Tesalonicenses 5, versículo 19, vemos: no apaguéis el espíritu. Podemos no darle lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. Podemos apagar o dejar que esté trabajando en nosotros. Pues esa tristeza, igual poder apagarlo. Y es lo que tenemos que dejar, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y haga su obra en la vida de cada uno de nosotros. Vemos la persona del Espíritu Santo, cómo trabaja en nuestra vida. La Biblia también habla de los nombres del Espíritu Santo. Hemos hablado algunos, ya vimos Consolador, pero vemos que esos nombres del Espíritu Santo representan su carácter y cómo es el Espíritu Santo. Y vemos aquí una larga lista, vamos a verlos rápidamente, pero empezamos con su nombre, que es, claro, Espíritu Santo, es santo. Y vamos a ver lo que nos dice Lucas capítulo 11, versículo 13. Cuando vemos ese carácter, ese nombre del Espíritu. Lucas 11, versículo 13, dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a que los pidan. Primeramente vemos que Dios va a dar el Padre, pero vemos que es santo, el Espíritu de Dios es santo. Y así se le refiere en todos los versículos que hemos visto. Y Él nos va a dar algo precioso. Dice, no nos va a dar algo que no tiene valor. Él es santo, nos está dando de Él mismo, el Espíritu Santo. Y vemos igual reflejado en Romanos 1:14, esa santidad de Dios que viene a través del Espíritu Santo. Romanos 1:4. Y comenzando, Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice: y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad. Hoy nuestro Espíritu Santo, pero el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu de santidad. El Espíritu Santo es su nombre, es santo, santidad. También vemos más adelante que da gracia. Y esa gracia que vemos igual que viene de Dios, vemos que también viene a través del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que, hollado bajo sus pies al Hijo de Dios, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Dice, ¿cuánto realmente, habiendo venido a Cristo, tomamos y lo menospreciamos, esa sangre de Cristo que fue dada por nosotros? Y no solamente la pisoteamos, dice, por esa sangre, pero dice, ha ultrajado, realmente ha traído tristeza, contristado, apagado al Espíritu de gracia, al Espíritu de Dios, la gracia de Dios que viene a través de ese regalo de su Hijo. Entonces vemos, se le refiere como ese Espíritu de gracia. Pero también vemos que ese Espíritu es un juez y juzga. Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con fuego. Y el hielo está en sus manos, y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja por fuego inextinguible.
Y ahí lo que está hablando de Isaías, la promesa del Mesías que va a bautizar con el Espíritu Santo, pero va a traer juicio sobre la persona. Y si vemos ahí en Isaías capítulo 4, ahí está. Isaías 4:4 dice: cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado la sangre derramada del medio de Jerusalén con el espíritu de juicio y el espíritu abrasador. Y lo que acabamos de ver en Mateo, que Jesús va a traer ese espíritu de justicia, el espíritu abrasador, el Espíritu Santo que viene sobre nosotros. Entonces dice, Dios va a mandar ese espíritu de juicio. Y vemos ahí en el capítulo 3, versículo 11, dice, yo voy a mandar ese espíritu que recogerá el trigo del granero y quemará la paja con fuego inextinguible. Ese espíritu que va a traer justicia. No solamente va a traer gracia, pero también va a traer justicia sobre el pueblo y va a hacer esa obra en ellos. Y ahora, esos son tal vez unos que no hemos visto tan frecuentemente cuando vemos al Espíritu Santo, pero algunos que ya vimos, y vamos a ver rápidamente, si nos vamos al libro de Juan, esos nombres del Espíritu que nos dan esa característica de cómo es Él. Y los vamos a ver pues rápidamente, porque ya leímos algunos de estos. En Juan 14, 17, vemos ese Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu de verdad, el que el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vemos ese Espíritu de verdad. Y ahí vemos algo importante, el Espíritu no es algo que podemos nada más conectar si sabemos cómo. El Espíritu viene a los que conocen a Cristo. El mundo no lo puede recibir, pero lo podemos recibir por el regalo de Cristo en nosotros. Siguiente capítulo 15, 26. Ya vimos cuando venga el Consolador, otro nombre del Espíritu Santo, el Consolador. Otra vez es a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, otra vez Espíritu de verdad, que procede del Padre. Él dará testimonio de mí. Y vemos que el Espíritu Consolador apunta hacia Jesús, nos habla sobre Jesús y da testimonio de Jesús. Juan 16, 13, siguiente capítulo, vemos ahí, dice, para cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Nos hablará lo que viene, pero nos hablará de lo que Jesús nos ha dejado. No habla por su propia cuenta, pero habla esas verdades de Dios, porque conoce las verdades de Dios, como vimos más adelante. Yéndonos a Primera de Juan, ya al final de la Biblia, vemos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, dice, este es el que vino mediante agua y sangre. Jesucristo no solo vino con agua, sino con agua y con sangre. Primera de Pedro 5, 6. Y el Espíritu, versículo 7, faltó ese, es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Otra vez, el Espíritu es verdad. Entonces, 1 Juan 5, del 6 al 7. Nos faltó el 7 ahí. Después vamos a Romanos 8, y esto vimos un poco. Romanos 8, versículo 2. Vemos que el Espíritu dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu da vida. El Espíritu nos da libertad en el Señor. Isaías, vamos al Antiguo Testamento. Isaías 11, 2. Nos dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces somos nombres, es inteligencia, poder, sabiduría, consejo, conocimiento. Vemos ahí el Espíritu de Dios trae esos nombres que reflejan quién es. Lucas 24, viendo eso rápidamente.
para darnos una idea de quién es el Espíritu Santo. Y hoy estamos poniendo más la base de nuestro estudio del Espíritu Santo porque queremos saber más de su conexión con Dios, quién es Él, no es una fuerza, y conocer más de lo que nos dice la palabra para que no tengamos ideas erróneas de quién es Él. Lucas 24, 49 dice: He aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, por vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Y vemos que el Espíritu Santo es la promesa de Dios, la promesa y el poder de Dios que viene sobre nosotros. Vamos a Efesios 1, 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Vemos otra vez a la conexión. Es la promesa de Dios, es el que nos somos sellados con el Espíritu Santo cuando creemos en Jesucristo. Primera de Pedro 4. Pasé. Primera de Pedro. Capítulo 4, versículo 14. Dice: Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Espíritu de gloria, Espíritu de Dios. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Espíritu de gloria, Espíritu de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3. Versículo 18. Dice: Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplamos en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Y es el que nos transforma. El Espíritu Santo es el que nos va transformando mientras vamos viéndonos más y más. Recuerden, el Espíritu conoce los planes de Dios para nosotros, conoce la virtud de Dios, lo que quiere hacer en nuestra vida. Y tiene ese trabajo de transformarnos de gloria en gloria. Igual, 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? El Espíritu de Dios habita en nosotros, vive en nosotros. Romanos 8, estamos llegando aquí al final de la lista, versículo 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero alguno que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Habita en nosotros. Lo vemos en Corintios, lo vemos en Romanos. El Espíritu habita, tiene su morada en nosotros. Terminamos con 2 versículos de Juan. Juan 14, y son unos que ya estuvimos ahí cerca. Juan capítulo 14. Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre y Él os dará a otro consolador para que esté vosotros para siempre. Otro consolador, va a ser un consolador, dar consuelo. Y finalmente 16, 7. Pero os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Entonces tenemos el consolador. El Espíritu Santo nos consuela, nos enseña la verdad. Nos enseña que es gracia, juicio, verdad, y quiere transformar nuestra vida. Y al ver los nombres vemos más quién es Él, pero también vemos la obra que quiere hacer en nosotros. Finalmente, pues vemos la deidad, no solamente la persona, los nombres, pero es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y queremos empezar a ver esas cualidades que vemos no solamente en Dios Padre, Dios Hijo, pero también vemos las mismas cualidades en el Espíritu Santo. Empezamos con Espíritu Eterno y vemos aquí en el libro de Hebreos, aquí al final de la Biblia, Hebreos capítulo 9, versículo 14.
Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir a Dios vivo. Es un Espíritu eterno, eternidad. No vemos que empezó en un tiempo y terminó. Es un Espíritu eterno, igual que Jesús, por el Espíritu eterno. También vemos en Salmo 139 que el Espíritu de Dios es omnipresente. Está presente en todos lados, y vemos esa omnipresencia es parte de las cualidades de Dios, que Él está en todos lados. Y vemos en Salmo 139 del 7 al 10, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subo a los cielos, aquí, estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba, si habito en los más remotos del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, aún las tinieblas son oscuras para ti, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para mí. Y vemos esa omnipresencia, que Él está con nosotros en todo tiempo. Y no solamente omnipresencia, pero también omnipotente. Vemos que el Espíritu Santo tiene ese poder de Dios. Y el mismo Job, que estuvimos viendo hace poco en la iglesia, Job en el 33, versículo 4, dice, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Es omnipotente, tiene el poder de creación, el poder de dar vida, es omnipotente. Vemos que ese Espíritu es poderoso, viéndonos a Lucas capítulo 1, vemos el poder del Espíritu Santo, y vemos aquí en la obra de cumplir su obra para traer a Jesús. Vemos ahí el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. En el poder trajo ese poder del Espíritu Santo que vino sobre María para que naciera Jesús. Entonces el poder de Dios. Vemos ese mismo Espíritu Santo, vemos la palabra, la Biblia que tenemos. Vemos que también el Espíritu Santo tiene mano en traernos esa palabra inspirada de Dios. En el libro de Segunda de Pedro, 1:21, dice, empezando en el 20, dice, pero aún ante todo esto sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron y escribieron lo que tenemos tú y yo hoy en la palabra de Dios. Él inspiró la palabra. Vemos también que este Espíritu Santo en Romanos 8:11 es uno que da vida. Dice, pero el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Nos da vida, pero vemos también ese poder, esa presencia que Él es poderoso para dar vida a cada uno de nosotros. Vemos igual que el Espíritu nos habla y nos enseña. Es nuestro maestro, nuestro consolador. Nos enseña el camino que debemos seguir. Aquí al final del libro de Hechos vemos cómo el Espíritu Santo habla. Vemos en el versículo 25, Hechos capítulo 28, 25 al 27, dice, y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse, después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta. Vemos que el Espíritu Santo hablaba a ellos, diciendo, ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis pero no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos se han cerrados,
no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Entonces vemos que el Espíritu Santo hablaba, pero bueno, ellos no escuchamos. Vemos una profecía de Isaías, y aquí Pablo hablando aquí sobre el Espíritu Santo habló, pero ellos no escucharon. Él habla. Y claro, tenemos, no solamente habla, pero vemos que da dones. Y sabemos este capítulo muy bien, 1 Corintios 12, cuando vemos y vamos a estar viendo más adelante los dones del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da dones a nosotros para que podamos hacer la obra y el trabajo que tiene para nosotros. Espíritu Santo, vemos en 1 Corintios 12, del 4 al 6, dice: ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los dones son diferentes, pero el Espíritu que nos da es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. Y lo que vemos ahí es la Trinidad trabajando, el Espíritu Santo, Jesús, el Hijo, y también Dios trabajando para hacer su obra. Y vemos el 7, dice: pero cada uno le da la manifestación del Espíritu para bien común. El Espíritu manifiesta de esos dones para bendición, para la obra que quiere hacer en nosotros. Y si nos ponemos a pensar un poco, todas las cosas que hace el Espíritu Santo, estamos llegando aquí al final de la lista. Pero vemos ahí, al entender más de Él, podemos ver la conexión que hay entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cada uno con su obra, pero igual son los mismos. La Trinidad Dios es uno, pero tiene sus tres maneras de trabajar y obrar. Dios Padre, el Creador, el que hizo todo. Y vemos que también a través de Jesús, su Hijo, a través que Él fue el poder que creó esta tierra. Y también vemos que Jesús es el que vino y se encarnó para dar vida a nosotros. Y luego el Espíritu Santo de Dios que obra y se mueve, pero también que vive en nosotros y trabaja en nosotros. Y que quiere darnos vida. Como vemos aquí en el libro de Mateo, cuando Jesús nos habla de lo que el Espíritu Santo nos va a dar. Mateo 28. Versículo 19, aquí hablando de la gran comisión. Dice: id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos da vida, bautízanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es el que nos va a dar vida y transformarnos. Por eso tenemos que ir y hacer discípulos que conozcan a través del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos da vida a través de Cristo, y vemos que Dios tiene un plan para salvarnos. Manda a su Hijo Jesús a morir y dar su vida por nosotros. Jesús nos da al Espíritu Santo para que nosotros vayamos y damos testimonios de vida a otros y que conozcan de Él. Y tenemos ese compañerismo, esa comunión unos con otros por el Espíritu Santo. Ven lo que dice 2 de Corintios, aquí en esta última lista, Pablo hablándonos. 2 de Corintios capítulo 13. Versículo 14, aquí al final del libro, nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Vemos otra vez la Trinidad trabajando. La gracia de Jesús nos dio gracia, pues somos salvos por gracia, por el regalo de vida. El amor de Dios fue el que mandó a Jesús a morir por nosotros. Pero ahora lo que nos une como iglesia, lo que nos une en esa obra es la comunión del Espíritu Santo, y esa comunión que tenemos juntos como hermanos y hermanas en Cristo, esa vida que compartimos, el Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros. Ahora lo importante es lo que vimos otra vez, y es bueno repetirlo aquí al final, que no contristemos al Espíritu Santo, que no apaguemos al Espíritu Santo. O igual vemos que el Espíritu Santo, que no mintamos al Espíritu Santo, porque la consecuencia que vemos y lo que vemos aquí en la primera iglesia es algo muy fuerte. El Espíritu Santo también trae juicio. Y si vemos aquí en Hechos capítulo 5, vemos a Ananías y Zafira. En capítulo 5, versículo 3 dice: mas Pedro dijo a Ananías: ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer parte del precio del terreno?
mientras estaba sin venderse no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dice, cuando Ananías escuchó esto, murió, cayó como muerto. Igual su esposa más adelante siguió y mintió al Espíritu Santo. Esa relación que tenemos con Él, podemos contristarlo, entristecerlo, podemos apagarlo, pero también tengamos cuidado de no mentir, de no ir en contra del Espíritu Santo. Nos ha dado vida. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y en su poder eterno Él quiere hacer su obra, la obra de Dios, el plan de Dios para nosotros. ¿Por qué? Para que tengamos esa comunión uno con otros, que veamos el plan a lo que nos ha llamado a hacer y vivir, para que podamos tener esa vida en Él, para que podamos ver cómo quiere trabajar a través de nosotros y podamos hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y Dios nos dio su Espíritu para que trabaje. Vemos esa conexión vertical que tenemos con Él. Y al tener la vida en Él, recibimos del Espíritu Santo que trabaja y cambia, quita las cosas que no deben estar, pone las cosas que deben estar, para poder conectarnos con un mundo necesitado. Pero tenemos que conocer más al Espíritu Santo. Recuerden, el Espíritu Santo no se dice, no, véanme a mí. No, muchas veces vemos y podemos ver iglesias y que se enfocan tanto en el Espíritu Santo, pero vemos también, el Espíritu Santo siempre apunta a Jesús y lo que hizo Jesús. Nos viene a conectar, nos viene a enseñar la verdad, nos viene a consolar, nos viene a guiar, pero siempre apunta a Jesús y lo que Jesús hizo en nosotros. Entonces tengamos ese primer parte de conocimiento de quién es el Espíritu Santo. Y recordemos que vamos a estar viendo esto por las siguientes 4 semanas. Bueno, esta es la primera de 4. 3 semanas más, viendo el trabajo del Espíritu Santo. Y vamos a seguir con esta segunda parte de quién es el Espíritu Santo, cuál es su persona, su obra, cómo trabaja en nosotros. Y después seguiremos viendo el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Y también viendo los dones, cuáles son los dones del Espíritu Santo, que mencionamos un poco hoy, pero vamos a ver más profundo. Y claro, en su lectura de Agua Viva, igual van a ser presentados en más detalle toda esa obra del Espíritu Santo en nosotros. Y es mi oración que a través de estas primeras semanas, mientras empezamos ese segundo semestre, viendo el libro de Hechos, esa primera iglesia, cómo son esa obra del Espíritu Santo a través de los discípulos, haciendo y creciendo su iglesia, vemos ese modelo de cómo Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros. Y que dejemos que el Espíritu de Dios fluya y haga su obra en nosotros. Que tenemos esa conexión vertical con Él para ser llenos de Él, no contristarlo, pero caminar siguiéndolo día tras día como nuestro Maestro, nuestro Consolador, que nos guíe a toda la verdad y que dejemos que Él nos transforme de gloria en gloria a ser más y más como nuestro Señor. Que Dios los bendiga y Dios los guarde y sigamos creciendo en nuestro caminar con Cristo como discípulos de Él y vemos lo que Él nos ha dado de su Espíritu y ese gran regalo. Seamos agradecidos a Él. Que estemos orando y dando gracias al Señor con todo lo que nos ha dado. Y quiero terminar hoy en una oración, orando que el Señor use estas verdades en las siguientes semanas en nuestra vida para crecer nuestro conocimiento del Espíritu Santo. Y Señor, venimos ante ti aquí al cerrar, pidiendo, Señor, que nos ayudes a conocer más de ti. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Queremos ser tus discípulos, queremos crecer en ti. Y Señor, si hay algo que nos está impidiendo, que estamos contristando, que estamos apagando o hasta tal vez mintiéndonos a nosotros mismos, Señor, que Señor tú quites de eso de nuestra vida, que dejamos que tú fluyas en nuestra vida, que pueda hacerse esa obra, que nos limpies de ti, Señor, para que seamos tuyos. Llénanos más de ti, Señor, cada día, menos de nosotros. Y pedimos esto en el precioso nombre del Hijo de Dios, en el nombre del Espíritu Santo. Gracias, Dios Padre, en tu nombre oramos. Amén. Que Dios los bendiga y guarde. Y espero que la discusión esta semana sea muy interesante y que vean esa obra de Dios que quiere hacer en cada uno de ustedes. Y nos preparemos para la siguiente semana en crecer en nuestro conocimiento de ese Espíritu Santo de Dios que tenemos en nosotros. Que Dios los bendiga y Dios los guarde.